Como vimos en el capítulo anterior, el 31 de diciembre de 1999 marcó el final de una época llena de conflicto e incertidumbre como lo fue el siglo XX, ya que para su caso muchos de estos habían terminado y un brillante futuro lleno de esperanza sería lo que muchos humanos veían en el horizonte. Pero, ¿esto acaso fue así? Durante este capítulo veremos cómo los primeros 5 años del milenio se verían influenciados por su antecesor, y como diría el buen Isaac Newton, toda acción corresponde a una reacción, puesto que el ganar la Guerra Fría le costaría bastante caro a los Estados Unidos. Una vez dicho esto, sean bienvenidos al primer capítulo de Una review del siglo XXI. Buenos días, tardes o noches, audiencia. Antes de comenzar con el video, y al igual que en el preludio, creo que es importante realizar algunas aclaraciones y avisos. El primero es recordar que el desarrollo de estos videos está hecho con base en una investigación documental, de la cual podrán encontrar las fuentes en la descripción. De igual forma, hay que recalcar que si bien realicé mi mayor esfuerzo por considerar los eventos más importantes del siglo XXI de forma objetiva, mi contexto y forma de vida podrían llegar a verse reflejados en la investigación, por lo cual no puedo dejar de decirle a la audiencia que si le interesa saber un poco más sobre algún evento en particular, investigue por su cuenta o en las fuentes proporcionadas en la descripción. Dicho esto, es momento de comenzar con el video. Apenas comenzaba el año 2000 y los seres humanos ya habíamos superado el primer obstáculo. Y es que algo que no se mencionó en el capítulo anterior por cuestiones de tiempo fue el evento conocido como JK2, el cual hace referencia a un descubrimiento realizado en el año de 1988, cuando una máquina que marcó la fecha de caducidad de una carne para el año 2000 tuvo un error que le hizo colapsar. Esto debido a que las primeras programaciones informáticas de la historia marcaban las fechas con 6 dígitos. Es decir, 3 pares de 2 cifras para día, mes y año respectivamente. Y es que siguiendo esta línea de programación, la máquina pensaría que estaríamos en el año 1900 en vez del año 2000. Esto sin duda alguna causó bastante temor en su momento, y es que se creía que cuestiones más delicadas como armamento nuclear, o plantas nucleares, o equipo médico incluso, fallarían al inicio del milenio. No obstante, muchos gobiernos y empresas durante los años 90 invirtieron bastante dinero para arreglar esta situación, por lo cual, cuando llegó el momento, si bien se reportaron algunos casos contados, no hubo nada realmente grave. Así que como se puede observar, el año 2000 se comenzó con el pie derecho. Y lo seguiría siendo al menos por un tiempo. Y es que la cosa parecía prometedora, ya que durante ese año, por ejemplo, uno de los últimos dictadores de Latinoamérica, Augusto Pinochet, se le fue quitado el fuero político, comenzando con un proceso legal por sus crímenes durante la Operación Cóndor. Además, Sydney nos sorprendió con una impresionante ceremonia de inauguración en los primeros Juegos Olímpicos del milenio. Y por si esto fuera poco, el 13 de julio del 2000, los presidentes de ambas Coreas se reunían por primera vez después de la guerra de 1950. Sin duda alguna, todo parecía increíble, aunque ocurrieron algunos eventos que también ya predecían un poco lo que vendría después. Y es que, por ejemplo, en aquellos Juegos Olímpicos, Afganistán decidió no participar, ya que hay que recordar que en ese entonces estaba ocupada por los talibanes, los cuales estaban protegiendo a Osama Bin Laden y Al Qaeda, por lo que su relación con estas costumbres tan occidentales no eran de lo mejor. Además, en el año 2000, dos importantes líderes que marcarían un antes y un después en la historia llegaban al poder. Siendo George Bush en Estados Unidos, el cual era hijo de un expresidente y que sería bastante controversial por sus intervenciones, y por otro lado en la Federación Rusa, Vladimir Putin, un exagente de la KGB, se alzaba con el poder cuando el primer presidente de la Federación, Boris Yeltsin, renuncia y Putin, al ser el canciller, hereda el cargo. Pero, ¿quién era este Putin o de dónde salió y por qué es tan importante? Bien, pues como se mencionó anteriormente, Putin fue un exagente de la KGB, la cual era el equivalente de la CIA pero en la Unión Soviética, donde sin duda alguna adquirió experiencia y contactos. Una vez disuelta la URSS, Putin aspiró a una carrera política, y es que digamos que no le hacía mucha gracia que Rusia perdiera una gran cantidad de territorio con la independencia de los antiguos miembros de la Unión Soviética. Durante sus primeros años en la política, Putin brindó una gran cantidad de apoyo a los empresarios y políticos más importantes de la nueva nación.
Esto le hizo escalar rápidamente en el sistema político. No obstante, se ganó el favor del pueblo cuando en el año de 1999, ya como canciller, después de varios ataques terroristas en algunas ciudades rusas, presuntamente provocados por grupos separatistas de la ciudad de Chechenia, Putin se comprometió públicamente a encontrar a los culpables y llevarlos a la justicia, mostrando una imagen de carácter fuerte y compromiso con el pueblo. Finalmente, para el año 2000, Boris Yeltsin renunció al cargo, y es que además de su baja popularidad debido a que era un alcohólico, muchos consideraban que estaba permitiendo que Estados Unidos ganase mucho terreno cerca de Rusia, al menos en la rama diplomática, por lo cual cuando Putin subió al poder, no descansaría hasta convertir a Rusia en una gran potencia, por lo cual durante los siguientes años comenzaría a generar importantes alianzas con otros países e incluso ganándose la confianza de algunos medios de comunicación. Como se mencionó en la sección anterior, el inicio del siglo estaría marcado por una paz bastante relativa, ya que si bien seguían habiendo conflictos en el mundo, principalmente en Medio Oriente, estos eran en menor escala. No obstante, el 11 de septiembre del 2001 ocurriría un acontecimiento que marcaría por completo los siguientes años. Saludos a Carlos Montero, interrumpimos nuestra programación para mostrarles estas imágenes que estamos recibiendo en vivo desde la ciudad de Nueva York. Un avión se estrelló sobre estas torres. Aquel día, después de que 3 aviones terroristas impactaran a las Torres Gemelas y el Pentágono, Estados Unidos comprendió que no era tan intocable como creía, ya que si bien no era el primer atentado terrorista en aquel país o siquiera el más destructivo para aquel entonces en el mundo, el hecho de que un grupo de terroristas extranjeros lograra golpear de esa forma a su propio territorio era con toda certeza una gran lección para los americanos, una de la cual prometerían no volver a permitir y que responderían ferozmente. Sin duda alguna, ese día representó una gran cantidad de incertidumbre, y no solo por la muerte de casi 3.000 personas, sino también porque en un principio, las agencias de inteligencia y por añadidura el gobierno, no sabían a quién culpar o qué responder a los ciudadanos, ya que no hubo una provocación o antecedente directo que mostrara un responsable claro. No obstante, hay que recordar que estamos hablando de Estados Unidos, el país con las agencias de inteligencia probablemente más poderosas del planeta, por lo cual un par de días después y motivados por aquel atroz y despreciable acto, lograron ubicar al responsable del atentado, el cual no era más y nada menos que Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda. Y si bien este no aceptó su responsabilidad en un inicio, sí dejó varias pistas que lo inculpaban, como los cuerpos sin vida de los perpetradores, los cuales, después de un exhaustivo análisis y autopsia, fueron identificados como miembros de Al Qaeda. Con esta información, Estados Unidos se prepararía para su primer gran ofensiva del siglo XXI, una que desencadenaría una gran serie de acontecimientos. Una vez Estados Unidos ubicó a Bin Laden como responsable del ataque terrorista, amenazó al gobierno talibán para que se los entregaran o de lo contrario realizarían una invasión a gran escala contra la nación afgana. No obstante, esta última, si bien conocía el poder de Estados Unidos y el de sus aliados, decidió no entregar al terrorista y prepararse para la invasión. Desde luego Estados Unidos interpretaría la negativa del gobierno talibán como una clara declaración de guerra, por lo cual, con una pronta aprobación por el Congreso americano y una coalición formada por Inglaterra y Canadá principalmente, el 7 de octubre de 2001 iniciaban las hostilidades en aquel territorio. Sin embargo, la región afgana era una bastante montañosa y rocosa, lo cual representaba una gran desventaja estratégica para la coalición, y es que sus soldados no estaban acostumbrados al combate en ese tipo de terreno, mientras que su contraparte, los talibanes y Al Qaeda, lo conocían a la perfección, por lo cual Estados Unidos y sus aliados debían remediar aquella desventaja de alguna forma. En respuesta a esta desafortunada amenaza, Estados Unidos decidió realizar un plan para contrarrestar su inexperiencia en la zona, aliándose con un grupo antitalibán de la región, conocido como la Alianza del Norte, por lo cual, apenas iniciada la guerra, un grupo de Marines llevaron a este grupo un maletín con $3 millones y una gran cantidad de equipo armamentístico, esto a cambio de su ayuda para derrotar a los talibanes, y es que la Alianza del Norte también tenía experiencia en aquel territorio, además de que, parcialmente, compartían la causa americana. A este plan se le conoció como la Operación Jawbreaker.
Gracias al apoyo de este grupo, la coalición había logrado capturar para noviembre la capital afgana Kabul, acabando con el régimen de los talibanes, los cuales huyeron o fueron detenidos. Desafortunadamente para los americanos, si bien el régimen talibán había caído, Bin Laden seguía sin ser capturado, y al no tener más la protección del gobierno afgano, este se dio a la fuga, por lo cual esto no sería ni de lejos el fin de la presencia americana en aquella región. Y es que, aún sin Bin Laden, Al-Qaeda seguiría en la región durante muchos años más, inclusive aliándose con otros grupos terroristas para desestabilizar la región. Y es por ello que Estados Unidos, si bien cedería la soberanía afgana al gobierno provisional, mantendrían un gran número de tropas en la zona con el fin de protegerla de los ataques de Al-Qaeda y estabilizar la región. Para cerrar con este tema, al menos por ahora, hay que mencionar que la guerra de Afganistán no sería el final de las hostilidades en el Medio Oriente, puesto que además de que Al-Qaeda seguía existiendo como mencionamos anteriormente, mientras los americanos celebraban su victoria en el territorio afgano, otro terrible conflicto se asomaba por el horizonte. En el año 2002, si bien la coalición había derrocado al gobierno de los talibanes, su objetivo principal, el cual era Bin Laden, seguía sin aparecer, y esto no era de extrañarse, ya que si bien contaban con el apoyo de la Alianza del Norte, como se mencionó anteriormente, el terrorista tenía años de experiencia en aquel terreno. No olvidemos que este había luchado en la guerra afgano-soviética unas décadas atrás, por lo cual este logró ir a la frontera de Pakistán, donde logró estar protegido al menos por un tiempo. No obstante, esta información no llegaría a Estados Unidos y el mundo en general hasta mucho tiempo después, por lo cual durante los siguientes años muchas agencias de inteligencia a nivel global se embarcarían en una implacable búsqueda por capturar al líder terrorista y llevarlo a la justicia. Y es aquí donde toca hablar de otra deshonrosa figura de la historia, la cual fue Abu Musab al-Zarqawi, el cual pondría los cimientos para otra peligrosa organización terrorista en el futuro, conocida como ISIS, pero no nos adelantemos aún. Zarqawi, al igual que Bin Laden, peleó en la guerra afgano-soviética del lado de los rebeldes. Al término de esta, se trasladó a Irak, donde fundaría su propia organización terrorista conocida como Al-Tawhid. Sin embargo, Zarqawi ganó fama cuando en el año 2003 la CIA descubrió que se había reunido con Bin Laden. No obstante, lo que estos no sabían es que los líderes de estas organizaciones terroristas no se llevaban bien, por lo cual, si bien se reunieron, no concretaron ningún tipo de alianza en aquella ocasión y por lo tanto no había ningún lazo que les conectara. No obstante, esta ambigüedad en la información sería uno de los principales motivos que Estados Unidos usaría como excusa para su próxima invasión, la guerra de Irak. No obstante, la nación americana no se atrevería o siquiera sería autorizada por la comunidad internacional en general a realizar una invasión a gran escala por una información vaga y ambigua, por lo cual me parece pertinente mencionar algunas de las otras causas que llevaron a la invasión de Irak en 2003. Sin embargo, quiero mencionar que estoy buscando neutralidad, por lo cual si bien mencionaré los argumentos que utilizó Estados Unidos en su momento para aprobar la invasión, no pronunciaré mi opinión respecto a ellos y de nuevo será responsabilidad de cada miembro de la audiencia sacar sus propias conclusiones. Como vimos en el capítulo pasado, entre 1990 y 1991, el presidente de los Estados Unidos, George W. H. Bush, con algunos de sus aliados del Medio Oriente y el NATO, acudieron en auxilio de Kuwait, puesto que el dictador iraquí Saddam Hussein había invadido este país. Sin embargo, después de haber detenido la invasión, se le fue permitido a Hussein permanecer en el poder. No obstante, durante los años siguientes, este dictador, con un claro rencor al mundo occidental, comenzó a mencionar en repetidas ocasiones no solo que contaba con armas de destrucción masiva, sino que además respondería a cualquier ataque del exterior de forma violenta, además de que violó varios de los acuerdos realizados con las Naciones Unidas al final de la Guerra del Golfo, desencadenando que, bajo la perspectiva de Estados Unidos y el resto del mundo, Irak fuera una gran amenaza para la seguridad global. Esto provocó que en repetidas ocasiones Irak fuera señalado e incluso sancionado por la ONU, ya que como vimos en el capítulo anterior, tratados como el Non-Proliferation Treaty, del cual esta nación era partícipe, prohibían a los países que no habían desarrollado armamento nuclear antes de 1967 poseer armas de destrucción masiva. No obstante, hay que reconocer que nunca fue claro para Estados Unidos y el mundo en general si realmente el dictador contaba con tal clase de armamento.
Aún así, entre el año 2002 y 2003, Estados Unidos comenzó a mostrar la necesidad de invadir Irak, lo cual sin duda alguna no fue para nada bien recibido por la comunidad a nivel global, ya que incluso la ONU y sus miembros se negaron a apoyar a la nación americana en una posible invasión, ya que consideraban que no existía razón suficiente para llevar a cabo la misma. No obstante, Estados Unidos estaba más que dispuesto a realizar la invasión con o sin el apoyo de las Naciones Unidas, por lo cual utilizó la supuesta conexión entre Zarqawi y Bin Laden junto con las amenazas de Hussein para obtener el apoyo de otras 9 naciones con la excusa de detener una amenaza de talla mundial como lo era Hussein y sus armas de destrucción masiva. Cabe destacar que esta decisión no solo fue vista por muchos políticos y naciones como imprudente o incluso ilegal, sino que además el 15 de febrero de 2003, países de Europa, Asia, América, África, Oceanía e incluso la Antártica realizaron una gran cantidad de protestas en contra de la guerra, argumentando que carecía de sentido y no debían permitir que Estados Unidos interviniera de esa forma en el mundo. Esta serie de protestas fueron catalogadas por Guinness Record como el mayor movimiento antibelicista de la historia, debido a los cerca de 36 millones de personas y las 3.000 protestas que ocurrieron aquel día. No obstante, a pesar de ello y que incluso días después las protestas continuaron en diversos países, el 20 de marzo de ese mismo año comenzaba la invasión a Irak. En un inicio, las fuerzas del ejército iraquí lucharon ferozmente contra el ejército estadounidense, lo que provocó que, con el fin de debilitarlos, este último realizara una serie de ataques aéreos y bombardeos en posiciones clave. Lamentablemente, si bien estos lograron reducir el número y moral de los soldados iraquíes, en lugares como el pueblo granjero de Dura, muchos civiles perdieron su patrimonio. Sin embargo, la invasión ya estaba hecha, por lo cual las fuerzas estadounidenses continuaron y el 9 de abril lograron conquistar la ciudad de Bagdad, capital del país. Aunque para sorpresa del ejército americano y el mundo en general, no se encontró evidencia de las presuntas armas de destrucción masiva en el país o de alguna correlación entre el gobierno iraquí y Al-Qaeda. Esto provocaría una gran cantidad de polémica para la nación americana a ojos de la comunidad internacional. Aunado a esto, Saddam Hussein había logrado escapar. No obstante, el 13 de diciembre, gracias a la operación Red Dawn, este fue capturado por rebeldes iraquíes, a los cuales se les fue entregada la soberanía del país el 28 de junio de 2004. Aunque, al igual que en Afganistán, Estados Unidos dejaría tropas en aquel país hasta el año 2011. Toda esta serie de acontecimientos puso en alerta máxima a Bin Laden, y es que todo el mundo estaba detrás de él, y ya no contaba con el apoyo de ningún gobierno. Esto lo llevó a realizar una de las alianzas más peligrosas en la historia moderna. Y es que en el año 2004, contactó al mismísimo Zarqawi, encomendándole fundar una nueva división de Al-Qaeda en Irak, y de la cual Zarqawi se convirtió en el líder. Bin Laden sin duda realizó esta acción debido a que Zarqawi tenía muchos aliados en Irak, y es que muchos ciudadanos y antiguos soldados de Hussein habían perdido su patrimonio, bienes e incluso seres queridos debido a la invasión de Estados Unidos, por lo cual Zarqawi utilizó ese resentimiento a Occidente para manipular a estos individuos y unirlos a su causa. Esto convirtió a Zarqawi en una de las personas más influyentes no solo de Irak, sino de Medio Oriente en general. Durante los años siguientes, al igual que en Afganistán, Al-Qaeda en Irak trató de recuperar aquel territorio por medio de ataques terroristas en la región, como la masacre de Ashura en 2004, que dejó más de 80 muertos. Y es por ello que Estados Unidos dejaría tropas en Irak hasta el 2011 y colocaría a Zarqawi en su lista de prioridades. Finalmente, y a pesar de la inestabilidad en el país, en enero de 2005, Irak convocó las primeras elecciones libres, cerrando el capítulo de la monarquía para el país, aunque no el de la violencia, como veremos después. Si bien es cierto que los conflictos en Irak y Afganistán fueron los más controversiales y populares en el primer lustro de siglo, hay que mencionar uno que, si bien no escaló a tales niveles, diplomáticamente hablando representa una amenaza con la que el mundo incluso sigue lidiando hoy en día, y me estoy refiriendo a la crisis nuclear de Corea del Norte. Como vimos en el capítulo pasado, en el año de 1965 se había creado el Non-Proliferation Treaty para regular y en la medida de lo posible eliminar la producción y uso de armamento nuclear. Sin embargo, no todos los países con aquel tipo de armamento se unieron al tratado. Otros más durante los años siguientes se negaron a ratificarlo e incluso unos cuantos decidieron abandonarlo. Este fue el caso de Corea del Norte, el cual el 10 de enero del 2003 abandonó el Non-Proliferation Treaty. Esto debido a que, según la nación asiática, Estados Unidos
Unidos no había sido transparente en su producción de armamento nuclear, lo cual representaba para Corea del Norte un riesgo para su seguridad nacional. Esto provocó que más tarde, durante ese mismo año, el 27 de agosto, comenzara una de las misiones diplomáticas más significativas de la primera década del siglo, conocida como las Six Party Talks. En esta, Sur Corea, Rusia, Japón, Estados Unidos y China se reunirían en Beijing con Corea del Norte para tratar de que este último regresase al Non-Proliferation Treaty. Estas negociaciones tendrían un total de 6 sesiones entre 2003 y 2008. No obstante, debido a que este primer episodio cubre los acontecimientos entre 2000 y 2004, únicamente hablaremos de las primeras 3 rondas. Durante la primera ronda no se logró llegar a ningún acuerdo, puesto que este sirvió como una especie de declaración de intenciones sobre lo que buscaba cada nación. Por un lado, Norcorea estableció que estaba dispuesto a renunciar a su programa nuclear a cambio del apoyo científico del exterior para usar su energía nuclear en beneficio de la población. Por otro lado, Estados Unidos buscaba que Corea del Norte eliminara por completo su existencia de energía nuclear. Durante la segunda ronda, realizada un año después, Norcorea aceptó desmantelar su armamento nuclear. Sin embargo, los términos bajo los cuales esta acción se realizaría no fueron acordados. Esto provocó que la idea se quedara sobre la mesa hasta la tercera ronda, en donde Estados Unidos llegó con una propuesta para Norcorea, en la cual presentaba paso a paso un programa de desmantelamiento nuclear en 3 meses, además de proponer que un comité de las Naciones Unidas inspeccionara el proceso. No obstante, el representante de Norcorea, Kim Ki-won, mencionó que el país estaría dispuesto a renunciar a su programa nuclear a cambio de una compensación. Sin embargo, la negociación para la misma no lograría concretarse, provocando que la tercera ronda culminara de nuevo sin ningún acuerdo y retrasando las negociaciones hasta el año 2005. Si bien es cierto que en los primeros años las Six Party Talks no tuvieron un avance o desarrollo significativos, en capítulos posteriores veremos cómo serán esenciales para conocer la situación actual de Corea del Norte. Y es que se suele mucho hablar del tema en las noticias, pero realmente hasta no conocer los orígenes no se puede entender realmente qué está pasando. Finalmente, y a partir de este capítulo, se agregará una sección al final que se llamará Las Breves del Siglo. En esta sección se mencionarán algunos acontecimientos que, si bien no tuvieron un gran desarrollo, sí tuvieron una gran importancia durante su periodo de tiempo o en el futuro. En este caso me gustaría comenzar dándole continuidad a la situación entre Palestina e Israel, ya que en el capítulo pasado mencionamos que en el año de 1993 los acuerdos de Oslo habían otorgado a los palestinos algo de autonomía sobre los territorios de Gaza y West Bank. En su momento, esto se vio como el primer paso para lograr recuperar el antiguo territorio de Palestina de forma diplomática. No obstante, el 21 de enero de 2001 se realizó otro encuentro entre Palestina e Israel. Este acontecimiento fue conocido como el Tabas Summit, en el cual lamentablemente no se logró llegar a ningún otro acuerdo, y durante los siguientes años parecía que no se llegaría a ningún otro, puesto que no ha habido un avance significativo entre ambas naciones como el que hubo en los acuerdos de Oslo en el 93. Aunado a esto, en el año 2004 ocurrieron 2 importantes eventos que avivarían nuevamente las violentas hostilidades entre ambas naciones. El primero de ellos fue la muerte de Abdel Aziz al-Rantisi, líder de Hamas, que para quienes no lo recuerdan o no vio en el capítulo pasado, fue el grupo creado después de la guerra libanesa que buscaba recuperar Palestina de forma violenta y con el uso de ataques terroristas en contraste a la diplomática estrategia de Arafat, la cual consideraban como débil e ineficiente. La muerte de este líder fue a manos del gobierno israelí debido a un ataque de misil en la franja de Gaza, lo cual provocaría la histeria y enojo por parte de la población palestina, sobre todo de aquella región donde se encontraba la sede de Hamas. El segundo acontecimiento importante sería la muerte del mismísimo Yasir Arafat el 11 de noviembre de ese mismo año. Y es que si bien la versión oficial fue que murió de causas completamente naturales, existieron varios rumores que afirmaban que el gobierno de Israel había estado detrás de su muerte. Esto, junto con el asesinato del líder de Hamas, provocó un gran resentimiento de la población palestina hacia Israel, por lo cual no es de sorprender que cuando Hamas se postuló para las elecciones del 2006, este terminara ganando. No obstante, eso lo veremos en el capítulo siguiente.
Finalmente me gustaría mencionar algunos de los avances científicos, tecnológicos y artísticos más importantes de este periodo. Y es que si bien este último estuvo marcado de grandes conflictos, no es de mi interés que la audiencia se vaya con una visión pesimista de la humanidad. Y es que si bien siempre existirán personas que busquen la destrucción de otros, también existirá su contraparte que buscará la evolución y progreso de la humanidad. Comenzando con la exploración espacial, destacan dos grandes acontecimientos del año 2004. El primero, ocurrido el 4 de enero, fue el aterrizaje en Marte del Spirit 4 y su gemelo el Opportunity, los cuales fueron los primeros en tomar fotos a color de la superficie marciana y dieron información sobre la posible existencia de actividad volcánica y agua en el planeta. El segundo acontecimiento importante fue el 1 de julio, cuando el Cassini-Huygens llegó a la órbita de Saturno, siendo el primero en llegar a este planeta para recolectar información del mismo. Relacionado con el ámbito espacial, también hay que resaltar que en mayo de 2002 fue creada por Elon Musk la compañía SpaceX, la cual, si bien no fue la primera empresa privada dedicada a la exploración espacial, sí sería de las que realizaría mayores aportes en el futuro. Pasando al campo de la ciencia, lo más destacable sin duda alguna fue la culminación y posterior publicación en el 2003 del Human Genome Project, en el cual se investigó a fondo el ADN con el fin de comprender las bases del genoma humano y poder en el futuro prevenir enfermedades o trastornos desde la etapa de gestación. Este proyecto se había iniciado en el año de 1990. Finalmente, en el campo de lo artístico, tuvimos grandes producciones cinematográficas como la gran trilogía del Señor de los Anillos, la inolvidable El Aviador de Martin Scorsese o El pianista de Roman Polanski. Y si hablamos de la música, bueno, esta época vio nacer algunos de los éxitos más famosos de Daft Punk como One More Time o Face to Face, o el inolvidable Oops, I Did It Again de Britney Spears, por mencionar algunos, siendo una época bastante prometedora para lo artístico. Y es así como terminamos estos primeros años del siglo XXI, con una Israel y Palestina al borde del conflicto, una frágil relación entre Corea del Norte y el mundo occidental, y por sobre todo, un Estados Unidos bastante dañado en cuanto a reputación debido a los conflictos en Irak y Afganistán. Sin duda alguna el siglo empezó con algunos tropiezos, pero ¿acaso la humanidad podrá levantarse y abogar por la paz y la diplomacia? Acompáñame a descubrirlo en el siguiente capítulo, donde estaremos analizando los acontecimientos ocurridos entre el año 2005 y 2009. Esto fue Sacroblogs, gracias por ver el video y recuerda, el conocimiento se comparte, no se presume ni se oculta. Hasta luego. It's of a merchant's daughter brought up in Callao. Hurrah, me yellow girls, who'd let me go? She took me in the parlor and said, won't you be me beau? Hurrah, me yellow girls, who'd let me go? Oh, do let me go, me girls, do let me go. Hurrah, me yellow girls, do let me go. All around the sofa, lads and wasn't it to go? Hurrah, me yellow girls, who'd let me go? And about the hour of 12 o'clock, her home and he come home. Hurrah, me yellow girls, who'd let me go? Oh, do let me go, me girls, do let me go. Hurrah, me yellow girls, who'd let me go? As I was out a walking down by the riverside, hurrah, me yellow girls, who'd let me go? It was there I seen this pretty gal a swimming in the tide. Hurrah, me yellow girls, who'd let me go? Oh, do let me go, me girls, do let me go. Hurrah, me yellow girls, do let me go. As I was out a walking all in the bright moonlight. Hurrah, me yellow girls.